Buena letra. 60 minutos de una visión diferente sobre la actualidad médica. Con opinión, investigando los problemas que aquejan a nuestro sistema de salud. Entrevistaremos a quien pueda decir algo diferente sobre la problemática médica. Diremos lo que hay que decir al respecto. Buena letra. Conduce el doctor Marcelo Helblum. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá estoy tratando de acomodar cables y demás, tratando de comenzar la tarde de este martes. Recordamos que Adrián Estiletano está de vacaciones esta semana, merecidas por cierto, pero me acompañan acá los amigos Emiliano Intervenuto en la producción y Lucas en la operación técnica. Bueno, hoy tenemos un programa variado de ciertos enfoques. Por ejemplo, vamos a hablar de un poquito de prevención de algo que es inherente en gran parte de los casos a la tercera edad. Por un lado vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la fragilidad ósea, algo que se puede llegar a evitar haciendo los controles habituales. Es bastante mucho más frecuente de lo que la gente cree el tema de las fracturas de cadera, el tema de la falta de prevención de esas cosas. Cuando una persona tiene más de determinados años, cuando tiene más de 60, 70 años, por ahí no es conveniente que siga haciendo un ritmo como si tuviera los mismos años de cuando tenía 30 o 40. Y hay determinadas cosas que uno puede hacer para tratar de evitar. Por un lado, tratar de evitar que el cuerpo no pierda calcio, fósforo y pueda tener su metabolismo óseo normal. Y por otro lado, evitar las caídas. Si uno sumara estas cosas, obviamente, tendría como mejor resultado que habría muchas menos fracturas de cadera de las que hay en el país, que no son pocas, son muchísimas. Hace un tiempo atrás habíamos hecho una nota acerca de que en el país había una fractura de cadera. Esto es un dato estadístico, ¿no?, planteado de un determinado modo, pero que hace bastante gráfica la situación, que hay una fractura de cadera aproximadamente cada 20 minutos. Si uno suma la cantidad de fracturas de cadera que hay en el año a lo largo del país. Y es un número terrible, ¿no? Digo, para ver que a veces tomemos en cuenta esto. Bueno, ahora tenemos en línea, vamos a empezar a hablar con uno de los temas que estábamos enunciando, a la doctora Laura Maffei, que es directora del centro médico que lleva su nombre y que obviamente trabaja con fragilidad ósea. ¿Cómo le va, Laura? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿usted bien? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, acá estamos tratando de hilvanar alguna cosa con respecto al término de la fragilidad ósea. Si quiere arranque con lo que quiera, pero en realidad yo lo que estaba diciendo antes de tomar contacto con ustedes era que muchas veces se le quita trascendencia a la prevención de la fragilidad ósea y se le quita trascendencia también a la posibilidad de una caída. Son esas cosas que uno dice, a mí no me va a pasar, o en general cuando los pacientes van a los médicos, por ahí le piden un montón de análisis, pero nadie le pide un calcio, un fósforo, ni le piden una densitometría. No sé si empezamos por ahí. Exactamente, en realidad hoy en día se habla mucho acerca de fragilidad ósea en el sentido de que es osteoporosis, osteo, hueso, porosis, hueso porósico y es un hueso frágil, poroso más que porósico. Sí. El tema está en que hay que tener en cuenta algunos aspectos que son muy importantes. Uno de los puntos más claros es que aquella persona que ha tenido una fractura por osteoporosis tiene el doble de chance de posibilidades de tener una segunda fractura. ¿Cómo es entonces de importante el diagnóstico precoz? ¿Cómo es de importante también el seguimiento, el tratamiento de esta paciente y la continuidad en el tratamiento de esta paciente? Porque si no, puede volver a fracturarse nuevamente, con todo lo que esto implica de dolor, morbilidad, en el caso de la fractura de cadera, mayor índice de mortalidad, pérdida del bienestar, en caso de la fractura de columna, deformaciones.
Y ustedes saben una cosa, a pesar de que una paciente a veces consulta y quiere saber cómo están sus huesos, se olvida en la consulta de decir que se fracturó, por ejemplo, el antebrazo. Y como la osteoporosis no duele y es este hueso frágil y poroso, se manifiesta con la fractura, es el único síntoma y a veces no hay ni siquiera conciencia de su importancia. Claro. Ahora, Laura, yo la interrumpo, ¿no? Y estoy de acuerdo con usted, por ahí es cierto que por ahí la persona, el paciente, le quita trascendencia a cosas que por ahí la tienen. A mí me parece que es mucho más grave que eso, es que los colegas a veces no trabajen con este tema y no pregunten ese tipo de cosas. No, eso desde ya, eso es realmente como el saber médico. Sin embargo, mucho se habla de osteoporosis y creo que si bien es verdad que en muchas áreas y en muchísimas situaciones queda como un término relegado, un poco lo sorpresivo de esto es que la misma paciente que lo ha sufrido, digamos, que ha sufrido un hueso fracturado, lo que yo quería decir es cómo alertar a la paciente que nadie se cuida mejor a pesar de que el médico la cuida y la ayuda, pero que la misma paciente y su propia información. Y que tenga claro de que realmente si ella ha tenido una fractura, tiene que consultar y es una alerta importante porque muy posiblemente si ella no se trata y no haga este tratamiento, digamos, en forma continua y bajo las indicaciones médicas, puedas tener una segunda fractura. Claro. Entonces, el tema esto de educar un poquito a la población en cuanto diga, yo me fracturé, generalmente la primera fractura que aparece es la de radio, distales, en la muñeca, y bueno, si yo tuve una fractura de muñeca, esto no se termina cuando se terminó el yeso y se acabó y se recuperó la movilidad. Esto implica una consulta, ver cómo está este hueso, porque por otro lado, si esta paciente tiene una densitometría normal, por ejemplo, aunque se haya fracturado, el hecho de fracturarse, por supuesto no por un accidente, sino por un leve traumatismo, ya aunque sea densitometría normal, igual tiene riesgo de fractura, igual tiene fragilidad ósea, igual tiene que ser tratada. Así que la entidad fractura en sí, tenemos que estar, mi mamá se fracturó, la tengo que hacer ver. Yo me fracturé, no hay duda que se tiene que tratar esta paciente. Correcto. Y justamente un tema que me pareció interesante, nosotros vamos a dar una charla totalmente gratuita la semana que viene, el 12, a las 5 de la tarde, sobre todo para todas aquellas pacientes que o tengan osteoporosis o se hayan fracturado y quieran entender un poquito más cómo es esto de la fragilidad ósea, que puedan concurrir en forma absolutamente gratuita, llamando y pidiendo por supuesto un lugar, ¿no? Porque los lugares son restrictivos, restringidos. ¿Dónde es, Laura? Esto es en Palermo, el teléfono es 804-6669. Bueno, buenísimo, porque realmente yo creo que sí, falta información, falta por ahí un poco más de publicidad en este punto. Y yo creo que sí, en el aspecto médico, si bien el médico en general, sobre todo por ahí el médico generalista o el médico geriatra está al tanto de esto, por ahí cuando el paciente va más al cardiólogo o cuando va más a alguna consulta especializada, con caso de endocrinología, cosas típicas de la edad, la verdad que no sé, no lo tengo visto así. O se pide la densitometría dos o tres veces por año, cosa que no le veo mucho sentido. Tal cual. O no se le pide nunca, hasta que el paciente no se fractura, y entonces en ese caso se le empiezan a pedir el calcio, el fósforo, le empiezan a dar metabolismo focálcico. Claro, pero por ahí nadie trabaja mucho con ese tema previamente, salvo, bueno, digamos, el que hace específicamente gerontología o clínica médica y trabaja con personas de edad avanzada. Claro, eso es tal cual así. Por otro lado, hay una cosa que vos dijiste que es muy muy interesante y muy importante, es la caída, digamos, cómo prevenir una fractura y cómo prevenir una fractura, la frecuencia, digamos, la causa más frecuente de fracturas es la caída. Y muy poco se le explica a veces al paciente acerca de cómo tener una casa segura. Sí, claro. De no tener no sé, un teléfono cuyo cable dé vueltas por todos lados, sino que lo tenga murado, que tenga un baño seguro con
una manija para poder entrar y salir, o un banquito dentro de la misma bañadera, sí, o no tener toallitas que se vayan a deslizar, o tener todo antideslizante en su baño, que no tenga alfombritas chiquitas, o sí, bañeras cuidado. altas. ¿Cómo? Bañeras altas. Tal cual. Tener cuidado con los anteojos, tenerlos actualizados, y bueno, también tener cuidado a veces con la medicación, no equivocarse con la medicación, porque muchos pacientes de esta edad a veces toman medicaciones en mayor dosis como para dormir o hipotensores, y bueno, esto es como que hay que tener bien organizados los medicamentos que hagan que por ahí no se levante la noche y se caiga, ¿no? Claro, entonces la prevención de la fractura evidentemente es tener una casa lo más segura posible pensando en estos detalles. Y quien puede disminuir su riesgo de una segunda fractura es tomando conciencia y tratarse claramente, sin ninguna duda. Claro. Y por eso nosotros en el centro tenemos en este momento un área especialmente dedicada a justamente poder estudiar estos pacientes, detectar si hubo alguna causa en su metabolismo fosfocálcico que haga que digamos se haya desmineralizado por alguna razón y tratar estos pacientes. Claro. Bueno, es interesante y sobre todo, bueno, nuestra idea justamente es darle difusión a este tipo de cosas porque son realmente útiles para la gente. Y bueno, la verdad que me pareció interesantísimo esta charla que van a dar a la comunidad y si no lo tomás a mal, Laura, repetimos el teléfono para el que se quiera anotar. Bárbaro, muchísimas gracias y digamos la verdad que la difusión se los agradecemos mucho porque realmente creo que es importante educar, la población se va a sentir más segura en cuanto más sepa. 4804-6669. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Que tengas un buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Luego. Bueno, la doctora Laura Maffei, directora de un centro médico que lleva su nombre, justamente se dedica a trabajar sobre este problema de salud que es la fragilidad ósea, la osteoporosis y demás, y que, bueno, a veces es conveniente prestarle atención antes que ocurran las cosas, ¿no? La mejor manera de trabajar.